Amigos, ¿cómo están? Qué gusto nuevamente saludarles a través de las cámaras y poder conversar y compartir con ustedes y compartir con invitados también unos buenos minutos de una entrevista que espero les llame la atención y convoque su atención porque eso es lo que estamos, porque lo que yo espero obviamente a través de esta difusión que se hace habitualmente a través de mis redes sociales. Gracias una vez más por acompañarme. Y hoy tengo una hermosa sorpresa porque se ha estado hablando durante las últimas semanas muchísimo de ella, de los logros que ha tenido afuera y por supuesto de que implica un orgullo para todos los bolivianos y todos los latinoamericanos en verdad por el impacto que está teniendo en la televisión de los Estados Unidos. Quiero presentarles y agradecer mucho que me haya regalado su tiempo hoy a Paola Virrueta, que está conmigo ya en este contacto a través de mis redes sociales y que ha accedido a esta entrevista con la finalidad de poder también compartir con ustedes algunos minutos de alguien de la que se ha estado hablando muchísimo. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarme. Martín, qué lindo, qué linda presentación. Muchísimas gracias a ti, más bien, bueno, por dedicar también unos minutos para compartir esta felicidad que, si bien es mía, también, por supuesto, la comparto con toda mi linda gente allá en Bolivia. Qué lindo saludarte. Bueno, me imagino que está muy ajetreada con el trabajo. ¿Cómo es tu jornada de trabajo para empezar? Bastante pesada, sí, lastimosamente sí me has agarrado como en días muy complicados, pero más o menos comienzo como a la 1:30 de la tarde, que comienzo a ver, bueno, toda la parte, ya sabes, de peinado, el maquillaje, para Ujú. comenzar ya la primera reunión a las 3 de la tarde y empezar inmediato con breves informativos que tenemos en vivo toda la tarde. El noticiero, elaboramos luego el noticiero para las 6. Muchas veces tengo, bueno, que hacer entrevistas, que las puedo hacer en el foro, las hago fuera. De vez en cuando, bueno, salimos también a hacer reportajes especiales, que ayer me tocó hacer uno, tenía una jornada bastante más larga ayer. Y Ujú. bueno, un descanso, un break pequeño para luego volver a una reunión o empezar a preparar el noticiero de la noche, porque acá los noticieros son 6 de la tarde y 11 de la noche en este lado de Estados Unidos, un poquito más para allá, son un poco más temprano. En Texas, por ejemplo, son 10:30, el que es más tarde. El nuestro es a las 11, que es el horario pues, más cercano a la medianoche. Y termino a las Bueno, 11:30, el noticiero 11:35, y estoy en casa como a la medianoche. Así que tú me ves ocupada como de 1 de la tarde a 12 de la noche. bueno, así es el trabajo de los periodistas. No tenemos descanso y es una jornada realmente interminable muchas veces que tiene hasta 24 horas. Quiero comenzar también esta entrevista mostrándoles amigos y compartiendo con Paola esto Fala, justamente que implica congratulations. probablemente uno de This is los new. This llamados de is atención más fuertes talent que newsy, tenemos right? en Latinoamérica porque estamos viendo a Paola comentar el Emmy que ha recibido. Y para contextualizar la información, Paola, ¿cuántos Emmys tienes tú ya? Veo detrás tuyo, uno que lo tienes enfrente y otros que están atrás también. ¿Cuántos Emmys ya ha cosechado Paola Virro? Tengo ya en casa siete premios Emmy, y estos, los del último año, fueron tres, dos con mi equipo, uno por una cobertura y un programa especial que hicimos sobre un referéndum revocatorio al gobernador de California, Gavin Newsom, otro por un breaking news que nos tocó hacer, muy triste, la verdad, porque fue una balacera que se registró en una estación de tren muy cerca de donde está nuestra estación de televisión, y pues murieron 9 personas en ese momento, y también el atacante. Fue muy triste, te lo digo, por la gente que después supo que sus familiares ya no estaban con ellos, que gente que fue a trabajar ya no volvió. Y el dilema de siempre de Estados Unidos, ¿no? De tratar de entender por qué una persona puede tener no una, sino muchas armas largas en su poder. Bueno, ese fue otro, y un trabajo en equipo que era la primera vez que a mí me había tocado cubrir, hacer un breaking news sobre un tiroteo. Había tenido otras ocasiones diferentes en mi carrera en México, cubrir el terremoto del 2017, que fue una experiencia muy fuerte para mí, estar fuera buscando cuerpos, buscando gente, buscando niños, y esta vez este tiroteo. Bueno, fueron estos dos con mi equipo, y este otro que fue el que tengo acá conmigo, que es el de presentadora de televisión, de mejor presentadora en mi área. Y créeme que me alegró muchísimo, me alegró mucho porque ha sido
este tiempo que llevo en Estados Unidos, que son 2 años y medio, en octubre cumplo 3 años, ha sido una época de muchísimo aprendizaje, de una época difícil porque estábamos en medio de la pandemia, yo llegué y empezó el COVID y fue muy duro, fue muy complicado y te digo, y de aprender de nuevo. Si bien nuestra carrera, el periodismo, tiene muchos matices que van a ser comunes aquí y en cualquier lugar, Ujú. es volver a aprender de cultura, de cómo es la gente, de qué es lo que necesita, Contexto, ¿no? de absolutamente de política. No solamente te hablo del idioma, que ya de por sí son muchos elementos que uno de repente no los toma en cuenta hasta que llega al lugar y bueno, sí, tienes que volver a renovarte y reinventarte para saber por dónde tienes que empezar a hacer el camino. Entonces, para mí, este que tengo acá en la mano, por supuesto, me da una alegría inmensa y me da muchísima felicidad. Bueno, ahí estamos viendo que estás con tu esposo en el momento de recibir. ¡Qué alto es tu esposo! ¿Ah? Es bastante, Realmente. bastante alto, sí, sí, muy, muy delgado y muy Ahí guapo, está. Te puedo decir. acompaña todo, ¿no? Te acompaña todo en un momento así Es tan mi lindo, gran además. compañero. Sí, es mi compañero, mi confidente, mi consejero, ¿qué puedo decir de él? Mi media naranja, mi Ujú. mitad, Para él quienes no lo es, wow. conocen, preséntalo, por favor. Para quienes no lo conocen, ¿cuál es el nombre? ¿De dónde lo conociste? Para conocer un poquito también de esta parte. Sí, mi esposo, bueno, es italiano. Él llegó a México en realidad cuando yo estaba viviendo allá. Yo viví casi 7 años en México y trabajando en medios de comunicación. Él es ingeniero, se dedica a hacer parques de energía eólica, estas torres Ujú. inmensas que uno ve. Bueno, él se dedica a hacer ese Energía trabajo. Es muy limpia. bueno en su trabajo. Sí, 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 él hace energía limpia. Lo ha hecho por varios lugares, estuvo también viajando por diferentes lugares del mundo y nos tocó toparnos en México, en la Ciudad de México, cuando él estaba esperando ya comenzar un proyecto en el norte de México, en la frontera con Estados Unidos. Y de pronto un chico alto, guapo, delgado, se puso a hablarme en algún lugar y claro que llamó mi atención porque además ese acento, a mí el italiano me fascinó siempre, desde que yo era niña, que yo quería aprender italiano y me encantaba escucharlo. Entonces cuando lo No, pero tú escuché eres muy a linda él, también. O sea, es una ay, hermosa pareja la que forman. muchas Y, gracias. y bueno, Y ahí bueno, estás y me con Eleni cautivó. justamente. Yo Bueno, creo ¿y que qué es te muy digo? Me difícil. cautivó y es Listo. exactamente, iba a decir la palabra que estás diciendo. Ahora, volviendo a Lemi, para mí, yo he conocido o tengo varios colegas que están, y varios colegas nuestros que están trabajando en la parte de Florida, Miami, por ejemplo, o también están por el lado de Washington, pero no han llegado al otro lado de Estados Unidos. Y el estar en California, que es estar en el otro extremo, básicamente, y compartir un noticiero como el de Univision, que es una cadena tan importante, pues es un logro adicional que genera este tipo de méritos también, por supuesto, ¿no, Paula? Sí, sí, bien lo dices, hay mucho, te puede ser que yo también he visto más colegas que viven en Florida o que están del otro lado del país, en la otra costa, y que todavía llegando acá me pude contactar con algunos de ellos. Y de este lado era muy difícil. De hecho, cuando yo llego acá me dicen, mucha gente me decía, eres la primera boliviana que conozco. Y me alegró algo, que nosotros teníamos un programa en la mañana y estaba Bárbara Chacón, que es una cochabambina que ya vivía casi muchos, muchos años. Pero cuando yo llegué dije, wow, qué alegría ver que otra boliviana está aquí también trabajando, ¿no? Y fue una coincidencia tremenda porque en México yo trabajaba en un medio inmenso que reunía radio, televisión, prensa, web. Te digo, no sé ya ni la cantidad de gente que teníamos allá, pero nunca había un boliviano, nunca había nadie, ¿no? Y encontrarla acá fue Claro. maravilloso. Luego este programa ya no existe en este momento, ya se fue para Florida, pero me dio mucha alegría. Y pues sí, llegar a esta otra costa es diferente, es distinto, es tratar de entender también el latino que vive acá, las necesidades que tiene y bueno, y hablar un lenguaje que en mi caso ya no era solamente como hablarle al mexicano, que era lo que yo había hecho durante los últimos años, o el boliviano cuando vivía, por supuesto, en mi país, sino que acá hay que Ujú. hablarle a todo el latino y entender qué es lo que de verdad ellos necesitan. Bueno, como referencia probablemente más clara de nuestro país, tú has una referencia muy linda, está relacionada con una cadena boliviana también, que es la Red Uno, y en este noticiero que puede encontrar donde estás con César Galindo, con Asbel, ¿no es cierto? También compartiendo pantalla. ¿Recuerdas de qué año es esto?
Uy, la verdad es que ya no recuerdo el año, ya luego empiezo a pensar, porque yo llevo como 12 años fuera de Bolivia, volví en algún momento menos de un año y me fui para México. Entonces, de verdad que trato de pensar y debe ser como a ese tiempo, más o menos 12 años atrás. Por ahí me acuerdo de César, cómo nos divertíamos con César en el noticiero. Fuera de la parte formal, profesional, nos divertíamos mucho. Le tengo un cariño muy grande a César Galindo. Bueno, uno en la construcción de la vida periodística tiene sus referentes, sus maestros, sus maestras. ¿Qué te has llevado de Bolivia? ¿Qué enseñanzas te has llevado que te han servido allá donde estás ahora? Bueno, yo recuerdo que cuando yo era niña, yo siempre tenía claro que quería ser periodista, ¿no? De repente tenía una imagen más ruda de un periodista, porque yo quería ser periodista en zonas de conflicto, en zonas de guerra, y me fui a Israel a hacer un curso allá de periodismo en zonas de conflicto. Estuve en Gaza, muy cerca a Gaza, no pude entrar en 2 ocasiones. La primera vez que fui por una beca para estudiar y la siguiente vez me invitaron con periodistas. Estuve muy cerca, pero yo digo que la tercera sí voy a poder entrar a Gaza. Estuve en Cisjordania, en Ramallah, que es la ciudad donde está el gobierno autónomo palestino. Y yo en realidad esa era mi idea de periodista que yo quería en aquel momento, desde niña, yo realmente soñaba con ser eso. Y luego, bueno, la vida me llevó allá, porque yo lo busqué, en realidad yo busqué mucho por ir para Medio Oriente. Traté de quedarme, estuve muy poco de hacerlo, pero bueno, al final otros factores me llevaron a volver a Bolivia después de haber hecho este curso y empecé a buscar, ver qué era lo que yo quería hacer, qué más necesitaba hacer, ¿no? En Bolivia, bueno, yo crecí viendo periodistas que a mí me gustaba mucho de niña en aquel entonces, ¿no? Me gustaba mucho escucharlos y decía, wow, entre esto armo algunos referentes, periodistas de CNN, que era una cadena que por supuesto yo siempre había respetado desde pequeña, ¿no? Cuando veía todo el trabajo que ellos hacían de corresponsales. Y bueno, tenía todo eso en mi mente y decía, a ver, lo que al final, hoy por hoy puedo decir que eso me ha llevado a viajar de un lugar a otro. Estuve en Mozambique, donde también me tocó hacer grabaciones y entrevistas en dialecto, porque yo, si bien hablo portugués y hablaba con ellos en portugués, ellos hablaban otra lengua, que es un poco de árabe y una mezcla con otras lenguas del lugar. Es fascinante, eso era, pues, ¿qué te digo? Son recuerdos que siempre me van a quedar y son pequeños aprendizajes de cada lugar en el que he estado y es maravilloso, es muy lindo recordar, la Sí, verdad. sin duda. Bueno, tú empezaste acá en la Red Uno y cualquiera puede pensar y cree habitualmente que en el periodismo uno sale en pantalla y bueno, lo logró. Es decir, que fue contratado porque fue un casting y logró salir en la pantalla. Pero eso no es así. En el caso de quienes hacemos periodismo durante varios años, lo nuestro también es la calle. Y aquí yo, por ejemplo, en esta fotito te puedo ver en la calle, es decir, el reporteo, porque ahí es donde se siente la verdadera adrenalina de ser periodista y después traducir eso en la pantalla a través de la presentación, creo que es la mejor receta. No sé si compartes conmigo ese criterio. Mira, yo creo que es un poco de ambos, ¿eh? Es un poco de estar en el lugar. Hay historias que te duelen mucho cuando las ves, cuando las sientes, cuando estás en el sitio. Esa foto que estamos viendo ahora, en la que estoy con el casco, fue el terremoto justamente de México, en la Ciudad de México del 2017, en septiembre. Y mira, a mí lo que me tocó en ese momento, y te cuento un poco la anécdota, pues entrar en shock, porque ya habíamos tenido el primer terremoto en la noche, un par de días antes, que había sido muy fuerte, pero en la Ciudad de México no se sintió tanto. Y fue después de la medianoche, porque yo también terminaba mi jornada muy tarde en México, hacia el noticiero y luego escribía para el periódico y después iba para casa. Tembló en la noche, fue un poco dentro de todo, te diría que se sintió leve por muchas cosas, ¿no? Epicentro, en fin. Pero nunca yo hubiera pensado que el mismo día que se celebra el terremoto del 85 iba a volver a temblar. Te digo, se celebra, en realidad se recuerda porque se hace es Claro. el macro simulacro, donde suenan las alarmas, todos tienen que salir de sus edificios. Yo vivía en un edificio muy alto que tenía una vista de toda la Ciudad de México y era ventanas de piso a techo. Y yo recuerdo haber grabado todavía un poco del simulacro. Había una gran construcción al lado de mi edificio, donde ahora está el edificio más alto de México. Y recuerdo haber visto eso y de repente empieza a moverse todo de una manera muy extraña porque fue un sismo trepidatorio, que es como que ¿Qué va de año fue? arriba para abajo. ¿Qué año fue este terremoto? 2017, el 2017. 2017. Y bueno, llega este terremoto y la verdad es que uno entra en shock, ¿no? Piensas que estás preparado, pero no. Yo tenía que hacer una entrevista, tenía que ir a otro lugar de la Ciudad de México
Y de pronto lo que hice fue ponerme zapatos, yo no vivía tan lejos, pero necesitaba coche, pero no habían semáforos, no había electricidad, no había internet. Pues ponerme zapatos lo más cómodos posibles, a cargar algo, estaba todavía de verdad que bloqueada y fui caminando a la estación, me tardé bastante porque en mi camino habían zonas que estaban donde se había caído, ¿sabes? Se habían caído estructuras. Yo vi desde la ventana, desde mi ventana, cómo se habían caído edificios enteros. Y era algo que mi mente todavía no entendía lo que pasaba, ¿sabes? Era como, ¿qué es esto? Es una película, porque lo único que veía era Claro. polvo por un lugar y por otro y por otro. Y dije, wow, ¿qué es esto? Y me tocó a mí ir, cuando llego a la estación, les dije, ya, ¿dónde me voy? Todavía en shock. Y yo me fui a la escuela Repsamen, que fue donde durante muchos días buscaron a niños, porque eran pequeños que estaban pasando clases. Este sismo fue poco después de la 1:15 de la tarde. Y fue durísimo, fue una cosa que de verdad no voy a Pero mira, olvidar. mira lo que cuentas. Si yo interpreto tus palabras, nosotros lo contamos fácil, pero los seres humanos no están preparados para eso. Es decir, cuando No, no hacen periodismo. Porque primero viviste el terremoto, lo viste edificios caer y después tenías que ir a trabajar como si nada y a cubrir la consecuencia de este terremoto. Eso realmente es lo que motiva, creo nos motiva a nosotros a seguir en esta carrera, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros contamos o hacemos la retrospectiva, nos ubicamos donde hemos estado y uno dice, bueno, mi vida estaba en riesgo, ¿no? sí, y la verdad es que todas estas historias sí te enseñan y te ayudan a ser un mejor periodista, pero nunca, yo creo que llega un punto en el que no te separas de ese periodista que es humano, ¿no? Que siente y que yo recuerdo que nos pasó básicamente a todos en la Ciudad de México y el lugar donde se sintió más, Oaxaca también, que durante un tiempo, durante, ¿qué te digo? Un aproximado de 2 a 3 meses, uno no podía Ujú. dormir porque tú dormías, tiembla mucho en la Ciudad de México y los edificios tienen unos gatos hidráulicos que se mueven. Entonces, tú en cuanto escuchabas un ruido mínimo, te despertabas y te asustabas. Y así durante unos meses, porque era lo normal, era un síndrome postraumático de todos. Y pues eso, como me pasaba a mí, le pasaba a todo el mundo, ¿no? Tenía colegas que sus departamentos enteros se cayeron y o que no Claro. pudieron volver, ¿no? Salieron de la oficina o salieron de la casa y no pudieron volver a entrar ahí nunca más. Y bueno, son historias que al final te enseñan, ¿no? Y te hacen la piel un poquito más dura, pero al final del día siempre vamos a terminar siendo humanos. Sí, sí. Ahora, uno cuando hace periodismo también es un referente, ¿no? No solamente es el caso de presentar las noticias para una cadena televisiva, sino tú bien contabas que tenías que redactar para el periódico o ser una referencia también en las redes sociales. Hoy en día eso es muy importante, ser la persona a la que vas a creer cuando te va a informar algo. Y, por ejemplo, te veo activa en Twitter y en otras redes sociales también. Sí, y es que es otra plataforma, ¿no? Es otra forma de expresarse. Me gustaría a mí incluso dedicarle más tiempo para poder platicar más de lo que pasa. Y en este caso, por ejemplo, lo que estás mostrando fue el tiroteo que hubo hace muy poco en Texas, que nos movió a todos y no solamente aquí, ¿no? Sino en el mundo, porque dices, ¿por qué la pregunta que te decía antes, ¿no? Al inicio, ¿por qué alguien puede tener armas de ese calibre y por qué puede querer de verdad hacerle daño a otras personas? Y en este caso a niños. ¿Por qué? Porque de verdad no es algo que a uno le entre en la cabeza. Y el escribir esto está bien, pero al final del día quienes van a tomar la decisión son políticos, son gobernantes. Y uno trata al menos de que esto les toque una vena, ¿no? Les toque la piel y Sí, digas, hey, esta decisión está con ustedes. No es una decisión, en el caso de Estados Unidos, no es una decisión solamente del presidente, es de Congreso. Y es una forma en la que digo, bueno, uno trata de hacer presión para buscar el fin, un fin que sea positivo para todos. bueno, hay otra parte del periodismo que también es muy linda y es el hecho de que puedes estar en contacto con personas que a veces son inalcanzables para el resto de los ciudadanos, ¿no es cierto? Y aquí te veo, creo que es en México donde se tomaron estas fotografías, te veo con varios artistas, encontré fotografías con varios artistas, ¿no? Sí, la época en México también fue muy divertida. Yo hacía el noticiero con Imagen Televisión, que era la tercera cadena nacional, que pues difundíamos el noticiero de la noche, el noticiero central para todo México, y también en Excelsior Televisión,
que este era un canal dedicado a noticias, ¿no? 24 horas, que fue el primer canal donde yo trabajé. Y Ahí bueno, está ahí con te topabas Gianmarco, con por ejemplo. todo. Sí, esa vez me tocó hacerle la entrevista a Gianmarco, que estaba promocionando un concierto que tenía en la Ciudad de México, y él, la verdad es que encantador, me dejó un disco, lo firmó, platicamos mucho de Bolivia, de Perú, y fue una persona de verdad muy, muy simpática, muy agradable. Qué linda persona. Sí, sí, ahí, por ejemplo, te veo con otros artistas. Estás con Samo, por ejemplo, si no me Sí, equivoco. sí. Y ¿Y con quiénes más estás sí, ahí? ellos hacían la dupla, que estoy tratando de ver si era Ujú, Samo, porque luego él y yo luego nos seguimos en redes y yo le ponía muchos likes a todo lo que hacía y le echo ujú. muchas, muchas porras porque también es de estas personas muy, muy lindas que da gusto conocer y que da gusto saber todo lo que están haciendo. Incluso estoy viendo allá a uno de mis floor managers que está tratando de arreglar el Sí, micrófono. eso es normal en Muy televisión, y querido. lo que no se ve, obvio, en la foto sí Sí, se ve, pero sí, sí. al aire no, ¿es cierto? Pero Ay, eso qué es lo lindo en entretenido. tele. Y acá veo Ay. otra, ¿no? Sí, un español divino con una voz preciosa. Recuerdo una canción que él tiene que se llama Sofía. Y Sofía, yo le decía, me encanta la canción Sofía porque una de mis sobrinas se llama Sofía. Mi hija también se llama Y, Sofía, y esa canción ya la ah, recuerdo. Y esa ajá, canción, sí, sí, ha sido muy famosa durante unos meses, exacto, también acá en sí. Bolivia, y se la dediqué a mi hija. No sé si hiciste lo mismo con la sobrina. Mira, sí, yo también se lo dije, le dije, bueno, esta canción va para mi sobrina. Bueno, y él es el cantante de esta canción de Sofía. Ah, qué lindo. Y bueno, eso es lo grato también de la televisión, ¿no es cierto? Uno puede encontrar a personajes que son inalcanzables muchas veces para el común denominador de la gente, puede compartir con ellos, sacarse una foto y además entrar un poco en la intimidad, mostrar también que son seres humanos comunes y corrientes, mucho más Sí. allá de lo artístico. Eso es lo bonito de este trabajo. Ahora, en algún momento quisiera nos puedas contar ahora de lo que estás viviendo ya en tu vida actual. ¿Cómo te está yendo allá específicamente? Muy al margen de recibir los Emmys, que son siempre es una cosa grata recibir un reconocimiento. ¿Y cómo está la vida allá en general? ¿Qué más aspiras a hacer? Porque estar como presentador de una calidad de televisión tan importante ya es un gran logro. ¿Qué más viene para Paula Virrueta? Bueno, mira, aprender, yo digo, cuando me dicen qué más quieres, claro, tengo muchas metas en mente, ¿no? Yo siempre digo algo que cuando uno va subiendo una montañita, ve un poco más adelante y hay otra, más alta. Y cuando subes esa, hay otra más alta y hay otra más Ujú, alta. Y creo que esta carrera es de una serie de montañas que nunca se acaban, ¿no? Y depende también cuánto uno quiere esforzarse, cuánto uno quiere sacrificar, cuánto uno de verdad quiere ponerle de empeño, para seguir subiendo, ¿no? Y claro, por supuesto que quiero todavía ver más montañas en mi futuro, verlas más cerca, estar en ellas y seguir aprendiendo, que es una cosa que te digo, aprendí mucho en México, tenía muy buenos colegas que también me daban una mano, me ayudaban a entender el contexto, lo que no se ve, lo que no se dijo, ujú, y también es lo que este es mi proceso en este momento acá en Estados Buenas Unidos, tardes, el saluda entender lo nuevamente que no Paola se dice, Virrueta. Interrumpimos el brevemente la el ver programación lo que para está informarles de pasando a un mi nuevo alrededor y incendio darle una forestal. lectura diferente a Autoridades todos emitieron una orden a de los evacuación acontecimientos, más allá inmediata de de lo esta que ciudad todos en el vemos. área Entonces, de las yo casas sigo todavía en ese involucradas en proceso que de Springmore. por sí California California, tiene si reportes de California fuera un incendios en país, varios sería el puntos del quinto área de más Nueva York. poderoso del mundo Inmediatamente económicamente. hay órdenes de evacuación Entonces, a es nivel un Parque Valle. estado que de verdad También hay tiene inundables muchos y en tiene muchos zonas con matices varios muy focos de interesantes. Para mí, uno incendios. de ellos, por Cobertura ejemplo, además desde del Houston. económico, María Mejía se es que es uno de encuentra los en estados Martínez más Provence con el liberales incendio que en se todo desató en sentido, en esa ciudad. derechos, por ejemplo, Informes que LGBT, de la nos tienen los comunidad detalles de la visita del gay, es gobernador a uno de Petaluma el los que día de más hoy. respeto Pero les antes da. pasamos con Y eso es nuestro muy compañero interesante, pero hay Poliedro, quien se también otros encuentra en aspectos, Windsor, como una de las ciudades por ejemplo, el del evacuadas por el consumo incendio que de inició el 4 de drogas. julio. Lastimosamente hay barrios elevado, en San ¿no? Francisco donde uno ve mucha gente que Dayana, estamos lastimosamente escuchando está en tu la calle, voz y está en por situación supuesto de se oye el calle. humo y Entonces también tú ves parece muchos mucha matices y gente en lo el que estás lugar. Nos mostrando ahora gustaría es otro de sugerirte los estar en matices este de sitio. esta zona y de Utilice California una que son los máscara. Dayana, incendios. lo decías, esta es Esta una zona de época viñedos donde se comienzan a subir originan las los convenios de temperaturas. Hoy los vamos a trabajadores. tener, de hecho, Incluso una máxima propietarios de los de viñedos se vieron 39 sorprendidos grados, anoche porque Wow. que inició ya como un comienza el incendio verano. que era Ayer pequeño comenzó con el los fuertes verano acá vientos en fue California. creciendo. Ellos están en este Y lugar lo que desde hoy sucede hasta es las que varias mezclas el elecciones. calor, Has visto que mezclas desde las afuera altas, algunos bueno, todas las altas vehículos con temperaturas, la gente. La sequía y gente, la sabemos, falta de muchos no lluvia, quieren evacuar y el eso lugar. ocasiona este tipo de coberturas, Está ¿no? Que cerca esta de Springmore, cobertura de que este no incendio salga fue de otro riesgo. de Está los Emmys que ocurriendo en ganamos un con mi área de equipo de curiosidad Noticias porque Univisión se engancha, 14, cierre las la ventanas y cobertura cerque continua que hicimos de antirráfagas. ese Si incendio trabaja y cerca la de la cobertura carretera, Breaking procure News también de escapar Noticias de hasta que Último las Minuto. autoridades digan que la Y calima esta que está Ujú. bajo estamos control. viendo Y ahora si está en las
De hecho, fue como mi segundo día al aire, me parece. Creo Wow, que sí, este fue mi segundo día al aire. Yo llegué y yo me fíjate. mudé un viernes acá y empecé a trabajar el lunes. Y el segundo día que voy al aire hay un breaking news sobre una explosión. Y Y, bueno, y me ves tratando de entender qué era lo que pasaba. Afortunadamente tenía, bueno, jefes muy buenos que me estaban guiando un poco de cómo eran las alertas acá, que yo no las tenía en mente, de cómo se le pide a la gente que se resguarde, lugares donde tienen que ir, dónde buscar ayuda. Bueno, y es aprendizaje, ¿no? Y esto nunca se acaba. Yo creo que un periodista nunca termina de aprender. bueno, pero tu salida del país fue para ir a México primero. Ese fue el primer, No, no, la ¿no? primera vez que yo ¿Cómo, me cómo voy fue la es, salida del país? la primera vez, mira, te digo que ya hasta se me van los años, pero la primera vez fui para Israel a hacer este curso de periodismo en zonas de Me conflicto, contaste. ¿no? Que fue el primero, que yo quería quedarme allá, pero me quedé como 2 meses, que era el curso, y luego fui a un viaje a Egipto, alrededor de Egipto, y volví para Bolivia. Tenía muchas ganas de quedarme, pero bueno, volví y seguí todavía con este, yo digo que es como un bichito en la cabeza que siempre me dice, hey, muévete, no más zona de confort, muévete y levántate. Y bueno, de casualidad una amiga se encontraba en ese momento en San Vicente y las Granadinas, que es una isla del Caribe cerca, más o menos para situarla cerca de, por Venezuela, hay unas Ujú. islas, hay una cadena de islas que se llaman Antillas Menores. Me mudé a una de ellas a hacer un curso de desarrollo durante unos meses y era, pues sí, de no, ahí sí era dejarlo todo porque ahí viví 8 meses. Luego Ujú. terminabas todo ese curso y te ibas, se abrían vacantes de diferentes áreas, pues, diferentes profesionales en África. Y yo me fui en mi caso me fui a Mozambique, que era una Wow. vacante para un periodista, para un filmmaker. Y bueno, me tocó hacer varias cosas que yo tampoco sabía hacer muy bien, pero bueno, las hice como de la mejor manera y me divertí muchísimo. Yo me fui a vivir muy, digamos que cerca a Tanzania. Es una ciudad que se llama Nacala Porto, en Ujú. Nampula, que es el estado grande. Y vivía en un área rural, ¿no? No teníamos electricidad de viernes a lunes prácticamente porque la alcaldía decía que se tenía que ahorrar porque sí, ¿no? Y cortaban electricidad, entonces con un calor tremendo no teníamos agua fría, no teníamos ventiladores, no teníamos nada. Y era parte No de la todo pasaste esto. fácil, ¿ah? No, fácil, ¿no? Y la verdad, hoy por hoy que lo recuerdo, lo sigo recordando con un cariño y con una alegría inmensa porque fue una gran experiencia. Yo me iba en moto con una Ya. persona que estaba encargada, Abdala se llamaba. Abdala era la persona que me llevaba de un lugar a otro porque era mi traductor, ¿no? La gente solamente, mucha gente no hablaba portugués o hablaba portugués y macúa, que es la otra lengua, la lengua local. Y bueno, me tocaba estar con él para poder hacer las entrevistas y que él me sirviera de intérprete. Y bueno, y entre cosas Y de divertidas ahí, recuerdo, sí, ujú. Y de ahí te fuiste a México, ¿sí? de ahí vuelvo a Bolivia, estoy Ya. como 10 meses que volví ese tiempo a la Red Uno, pero bueno, de verdad es que sí quería seguir viajando, ¿sabes? No me animé a quedarme en ese momento en Bolivia. Me fui para México, ya me quedé casi 7 años y luego en esto, bueno, en Wow. medio de eso, empiezan, empiezan a, empiezo a tener contacto con gente de Estados Unidos. Vengo a un evento que me traen a Miami, una organización que fue la que me llevó la segunda vez a Israel de viaje. Conozco un poco más de gente y bueno, ahí también como que me dieron la idea de por qué no venir a Estados Unidos a trabajar. Y empecé a buscar gente, contactos, opciones y se abrió esta opción que me pareció muy buena porque la gente con la que yo llegué a trabajar además era maravillosa. Y bueno, ya me ves, hoy por hoy estoy acá en California, muy cerca de San Francisco porque la estación está un poquito más al Mm. centro y ya llevo Pero dos dejaste a años y mamá, medio. Sí, ¿o sí, no? sí, bueno, me visitaba mucho en México, ahora está aquí, llegó hace muy poquito porque, bueno, tampoco se podía viajar en la pandemia y es la primera vez que me visita acá en California y ¿Tu sí, mamita yo no deja vive la en La familia. Paz? Sí, toda la familia en La Paz. Ujú. Todos Te están allá. Y extrañan, bueno, yo extraño a mis hermanos también, a mis claro. sobrinos. Tengo 5 sobrinos bellísimos. A mis cuñadas, tengo a mis 2 hermanos que están allá, son mis 2 hermanos mayores. Y bueno, los extraño siempre, ellos lo saben. ¿Y cuánto tiempo se queda tu mami allá?
Pues unas semanas más, un par de semanas más. Mira, qué lindo, ¿no? Eso está bien, disfrútala al máximo. Y bueno, si puedes, que se quede el tiempo que sea posible para acompañarte. Siempre es lindo tener a la mamá al lado, ¿no es cierto? Bueno, durante los últimos días no solamente se ha hablado de ti, Paola, sino que hay que remarcar que dos bolivianos nos han dado sorpresas muy interesantes. Cuando Natalia Girard, tú lo ubicarás también, colega nuestra, estuvo en el deseo de cambiar su vida, porque se casó y todo lo demás. Después salió de las pantallas bolivianas, estaba trabajando en la red Unitel, y ahora nos da la noticia de que está en Univisión. Para que entender un poco el contexto, es la misma cadena, pero ella está en otra parte de Estados Unidos, ¿sí? Mira, la verdad es que no he tenido la opción de hablar con Natalia, no hemos estado en contacto. Yo lo vi también porque lo vi en las notas que sacaron y me dio Ujú. mucha alegría verla. Sé que ella está en Florida, sé lo que también, es lo que también sé. Y bueno, me dio mucha felicidad ver que también ella la está yendo muy bien, porque tengo un buen recuerdo de ella. Yo cuando comencé a trabajar, ella ya trabajaba en medios y yo la recuerdo como una gran profesional, por supuesto, y como lo hizo en Bolivia, lo va a seguir haciendo acá. Sí, bueno, es probable entonces tal vez que se encuentren. ¿Por qué no se encuentran en Texas? Sería interesante que estén al medio. Sí, porque Uno que nada esté- más un viaje para mí desde acá a Florida son al menos 5 horas de vuelo. Sí, obvio. Y hay que hacer un periplo, bueno, de por medio es Mm, complicado, ¿no es cierto? Pero es lindo que personas de nuestro país sí. estén triunfando, porque eso están haciendo, sean una referencia. ¿Por qué crees que los bolivianos triunfan en Estados Unidos? ¿Hay alguna razón de por medio o son individualidades simplemente y aspiraciones personales? ¿O es una característica del boliviano que hace que su trabajo sea allá apreciado? Yo creo que son varias cosas. Por una parte, yo veo al boliviano, siempre que he hablado con alguien que conoce un boliviano, lo primero que me dicen acá o en Europa es que son muy trabajadores, ¿no? Y yo creo también que depende mucho de lo que uno quiere hacer, ¿no? De las aspiraciones personales que uno tiene y de las metas que quiere tener. Y por ejemplo, este tipo de noticias, lo que le pasa a Natalia, todo lo que uno está logrando, pensando en mi trabajo, lo bueno que estoy haciendo, que seguramente hay buenos y malos momentos, como en todo, la vida no es color de rosa, Ujú. pero lo que a mí me alegra es que también otros chicos se puedan animar, ¿sabes? Y me refiero a chicos que están en la universidad o gente que ya está trabajando en medios, que dicen, no, yo no me animaría porque yo ya llegué a trabajar a un buen lugar y no me animo. Mi Ujú. invitación para ellos es que si lo quieren hacer, no digo que mi receta sea la que le funcione a todos, porque mi receta fue bastante particular de cómo viajar de un Claro. lugar a otro para llegar acá, pero que busquen sus propias recetas, que busquen sus propias formas y que sepan que con mucho trabajo, mucho sacrificio, lo que te digo, dejar a la familia, dejar a los amigos, dejar amigos en cada lugar, porque luego los vas dejando como uno en un sitio, 12 en otro país, los vas regando en el mundo y eso duele, da pena, pero bueno, que ese sacrificio sí tiene una recompensa. Y si quieren hacerlo y si quieren animarse en el área en el que sea, no solamente en periodismo, en el área en el que ellos deseen, es buscar. Yo recuerdo que siempre fui muy curiosa de sentarme a buscar becas cuando era muy Claro. chica en todos lados, ¿sabes? En todos los lugares posibles. Enviar después currículums cuando quería buscar algo a muchos sitios, no me quedaba con un no de respuesta. Entonces yo sí he sido una persona muy obstinada y lo soy, la verdad, es que soy bastante obstinada y que lo sean en el área en el que estén trabajando, anímense y háganlo, porque no solamente en periodismo, sino hay bolivianos muy destacados en otras áreas que también les está yendo muy bien en otros países. Bueno, yo quiero agradecerte por estos minutos que me has regalado. La verdad, tu gentileza es muy importante, más cuando tienes tanta actividad. Gracias por haber compartido conmigo estos minutos. Yo estoy ingresado en la parte de las redes sociales porque creo que también es parte del futuro que nos toca vivir a los periodistas y quiero imprimir acelerador en esto y tener referencias como tú fuera de nuestro país. Siempre es importante y es un criterio que puede permitir la reflexión en cada uno de los bolivianos que quieren triunfar afuera. Paula Virrueta, gracias por haberme acompañado en esta entrevista tan linda que hemos tenido, que no sea la última vez y estaremos haciendo seguimiento a todo, absolutamente a todo lo que tú hagas, por supuesto, porque nos enorgullece muchísimo y así lo sentimos todos los bolivianos. Gracias, Paulita. Muchísimas gracias. Gracias a ti por dedicarme estos minutos, también por platicar y por el cariño, ¿no? Porque ese cariño se siente y me da mucha alegría que esta felicidad que es mía también es felicidad
para mi gente. Y por supuesto, esto es un momento de alegría, pero es un impulso a seguir trabajando. Al final, este trabajo es de todos los días y hay que celebrarlos, hay que celebrar los buenos momentos, pero hay que seguir trabajando e intentar hacerlo siempre de la mejor forma. Un beso enorme a toda mi linda gente allá en Bolivia, a mi familia, que saben que los amo, que los extraño siempre. Y gracias, de verdad, gracias por todo el cariño. Bueno, un abrazo a la distancia, un saludo a tu mami, un saludo al esposo también. Diles que te queremos muchísimo acá y a la mamá la esperamos acá algunas semanas en La Paz. Gracias, un gusto, chao, adiós. Adiós. Listo, Paulita, te agradezco mucho la gentileza, te he quitado unos minutitos largos. Sí, que te vaya muy Sí, bien, te queremos te muchísimo. mando Acá. un abrazo muy grande, un abrazo muy, muy grande y muchas gracias. Un beso. Adiós. Adiós. Paola Murrieta, congratulations. Thank you so much. This is talent news anchor, correct? Yes, that is. Oh my God, believe me, I'm so happy. I can't believe it because I'm from Bolivia. Live in different countries as Bolivia, Mexico, St. Vincent and St. Vincent is a little island in the middle of the Caribbean, Mozambique, Israel. I'm here